En esta ocasión vamos a analizar las etapas del juicio ejecutivo mercantil. Ya tenemos en nuestro canal algunos videos respecto de los títulos de crédito, fundamentalmente los dos que se manejan en México, que en la práctica más se utilizan, como el cheque y el pagaré. Tenemos también respecto de la letra de cambio, que es el título de crédito base de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que ya hemos mencionado que lo que urge es que el legislativo por fin se anime a quitar la letra de cambio y regular de manera amplia, extensa, al cheque y al pagaré, que son los más utilizados, y a los demás títulos de crédito que también son utilizados. Porque la letra de cambio, pues, como ya lo hemos mencionado, al menos en México, prácticamente está en desuso por los inconvenientes que tiene. Ahora nos enfocaremos en el juicio que genera los títulos de crédito y otros documentos que traen aparejada ejecución. Pero fundamentalmente nos vamos a enfocar pues en el título de crédito. Cuando un cheque no es pagado por el banco o cuando un pagaré a su vencimiento que es cobrado y no es pagado por los obligados en el mismo, pues entonces genera la posibilidad de irnos en la vía ejecutiva mercantil, que es un juicio especial, un juicio que tiene etapas por lo tanto distintas a las de un juicio ordinario mercantil y que tiene ciertas ventajas. Por eso, por virtud de este juicio especial que se genera, es que, por ejemplo, por eso los prestamistas utilizan tanto el título de crédito denominado pagaré, porque generan este juicio especial. ¿Y qué ventaja tiene respecto del juicio ordinario mercantil, por ejemplo? Es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos estas etapas, que son las fundamentales. Se presenta la demanda con el documento fundatorio de la acción, que es el título de crédito, ya sea el cheque o el pagaré, o cualquier otro título de crédito, pero vamos a enfocarnos en estos dos. O también se puede presentar en cualquier otro documento que traiga aparejada ejecución. ¿Qué significa eso de que traiga aparejada ejecución? Significa la eficacia legalmente reconocida a un documento para ser considerado como título de ejecución y por consiguiente para servir de base a un juicio ejecutivo. Entonces tú presentas la demanda con tu documento fundatorio, que es el título de crédito, en la vía ejecutiva mercantil, ejercitando ya sea la acción cambiaria, porque la acción cambiaria es la que se tiene derecho para exigir el cobro de un título de crédito. Existen dos tipos de acciones cambiarias: la acción cambiaria directa, que se ejercita contra los obligados principales, que en el caso del pagaré es el suscriptor o promitente y sus avalistas, y la acción cambiaria en regreso, que se ejercita contra todos los demás obligados, que pueden ser avalistas, endosantes, etc. En el caso del cheque, la acción cambiaria directa se ejercita contra el librador, contra esa persona que nos libró el cheque, que nos dio el cheque y lo firmó, enviando la orden de pago al banco, y sus avalistas si los hay. Y la acción cambiaria en regreso en el cheque se ejercita contra todos los demás. Entonces, se ejercita la acción contra estas personas, la acción cambiaria, ya sea directa o en regreso o ambas incluso. Se presenta la demanda con el título de crédito en original y con una copia para que sea certificada por el juzgado. Se quede esa copia certificada en el expediente y el original se va al secreto del juzgado, al lugar donde debe de estar para ser resguardado, porque antes los originales se quedaban en el expediente. Y acuérdense que según las características del título de crédito, la incorporación es la característica por la cual un derecho queda inmerso por una ficción legal, un derecho queda inmerso en el título de crédito. De tal manera que si no hay título de crédito, pues no hay derecho. Entonces, ¿qué hacían algunas personas allí en los expedientes en el que se encontraba el título de crédito original? Pues lo hacían perdedizo. De repente desaparecía el título de crédito, entonces pues ya no había que reclamar. Porque acuérdense que en tratándose de títulos de crédito, para poder exigir el derecho consagrado en el mismo, tengo que exhibir el documento. Y si se me paga, entregarlo a quien lo hace. Entonces, por eso se va el original al secreto del juzgado y
en el expediente se queda una copia certificada. Después de esto, acuérdense que todas las demandas se presentan en la oficialía de turnos, donde cada día, pues como su nombre lo indica, se van turnando las diferentes demandas que se van presentando entre los juzgados. Esta instancia se presenta porque antes, pues la demanda se presentaba al juzgado de preferencia del abogado correspondiente, donde mejor le iba. Entonces había muchos juzgados con carga de trabajo y otros que no tenían. ¿Por qué? Porque eran los que se consideraban los abogados desfavorecidos por ese juzgado, pues no presentaban sus demandas ahí. Para eso existe pues la oficialidad de turnos, para evitar preferencias respecto de los juzgados, y entonces ahí no, donde te toque, ¿verdad? Entonces ya una vez que se presenta la demanda, pasa al juzgado al que le haya tocado, y el juzgado es el que se encarga de revisar la demanda y los documentos que se presentan con esta, para ver si cumple con todas las formalidades que marca la ley. Si de repente se nos pasa a presentar las copias de traslado, que son las que se le van a entregar al demandado en el momento del emplazamiento, pues entonces en vez de salir el auto que debería, que es el auto de exequendo, van a salir autos preventivos, haciéndonos precisamente, y por eso se llama así, la prevención de que nos faltó algo. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, las copias de traslado, o también hay veces que se nos puede ir, ¿verdad? Hay que estar atentos, por eso hay que leer y releer las demandas que vamos a presentar, que se te vaya algo tan básico como el domicilio del demandado. ¿A dónde se va a notificar la demanda? Pues al demandado si no lo pusiste. Por eso puede salir a veces autos preventivos. Hay que entonces que ir al juzgado, o ahora aprovechándose de la tecnología, hay veces que en ciertas páginas de los tribunales de los estados se puede ya tener acceso también a los autos, a los acuerdos, a las sentencias que hayan emitido las autoridades judiciales sin necesidad de trasladarse. Pero si no, pues a la antigüita, ¿verdad? Nos vamos al juzgado para ver cuál es esa prevención que nos hace el juez, y ahí sí tenemos que ser muy rigurosos, porque el juez nos da 3 días para que nosotros cumplamos con lo que nos faltó, y si no, se desecha la demanda. Entonces hay que estar pendientes de eso. Pero si en la revisión que hace el juzgado se considera que se cumplió con todos los requisitos formales que establece la ley, entonces en el juicio ejecutivo mercantil el que va a salir es un auto denominado de exequendo, que tiene 3 fases y que posteriormente analizaremos en lo particular este auto, que pues este auto es el correspondiente a la demanda ejecutiva mercantil cuando está debidamente fundada en documento que trae aparejada ejecución y que cumple con todos los requisitos formales establecidos por la ley. Este auto de exequendo, también llamado auto de ejecución, viene de su raíz latina que eso significa, tiene 3 etapas, pero si se fijan, aquí les coloqué el juicio ordinario mercantil y sus etapas. Después de la demanda, en el juicio ordinario mercantil, si no hay necesidad de autos preventivos, el auto correspondiente se denomina auto de radicación, por el cual el juez le da entrada a la demanda y faculta al ministro notificador, oficial notificador, actuario, sus diferentes nombres, a que proceda a realizar el emplazamiento. Se le llama así porque es la notificación de la demanda donde se le entregan las copias de traslado, más la cédula y también una copia de la diligencia del emplazamiento, y se le llama así porque se le está notificando la demanda y además se le hace ver por el ministro notificador que tiene un plazo determinado, dependiendo del juicio de que se trate, para contestar a esa demanda. Ese es el auto de radicación en el juicio ordinario mercantil. En el juicio ejecutivo mercantil, el auto de exequendo no nada más le da entrada a la demanda, que es la misma finalidad del auto de radicación. ¿Por qué? Porque cumplió con los requisitos formales, porque se agregó el documento fundatorio de la acción, etc. Pero además de eso, se faculta al ministro notificador, al actuario, a que se apersone en el domicilio del demandado y previo al emplazamiento, en primer lugar se requiera de pago al demandado. Por eso se establece en el artículo 1392 lo siguiente, que es el fundamento del auto de exequendo. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo,
se proveerá auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago. Ahí está la primera etapa o fase. Y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor en depósito de persona nombrada por éste. El segundo párrafo de este artículo establece: en todo momento el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo, es decir, al actor, o a la persona nombrada para la custodia del bien. Entonces, este es el fundamento del auto de exequendo, que, repito, es el auto por el cual se le da entrada a la demanda por parte del juez y se faculta al ministro notificador a que se apersone al domicilio del demandado y cumpla con estas tres etapas. En primer lugar, le requiera de pago de las prestaciones reclamadas en la demanda. Para ello, le exhibe el actuario la copia certificada que lleva el expediente original para que reconozca su firma y el documento por el cual se obligó, y posteriormente hacer el requerimiento del pago. Requerir al demandado del pago de las prestaciones reclamadas en la demanda. Pueden ser varios los resultados o las posiciones del demandado: que se niegue, que desconozca el documento. De todas maneras, estas fases se tienen que llevar por parte del actuario y de todo está tomando nota. Después de esta fase de requerimiento, si alega que no puede pagar o que no reconoce el documento, etcétera, se pasaría a la siguiente etapa, que es el embargo, y se le da en un primer momento la facultad al demandado de que él señale bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas, haciéndole ver que si él no lo hace, el derecho pasará al del actor, que regularmente el actor es representado en esta diligencia por parte del abogado, que es el endosatario en procuración. Si no saben lo que es el endoso en procuración, pues ya también lo tenemos en el canal desde hace algún tiempo para que verifiquen quién es el endosatario en procuración. Entonces, el abogado es el que lleva al domicilio del demandado al actuario para realizar toda esta diligencia. Entonces se le hace ver al demandado que si él no señala bienes suficientes para su embargo, el derecho pasará al actor, que en este caso es por medio de su representante, el endosatario en procuración, que es otra de las cuestiones que debe de marcarse en el auto de exequendo. Se debe de reconocer la personalidad del endosatario en procuración, en virtud de que el juez también ya verificó que el endoso cumple con los requisitos que establece la ley y por lo tanto a partir de ahí se le reconoce personalidad. Y ahí en la etapa de embargo hay veces que sí es el demandado el que directamente señala los bienes para su embargo, pero lo más común es que lo haga el endosatario en procuración, quien debe de llevar ya la información de los bienes muebles e inmuebles, en el caso de los muebles sobre todo tratándose de vehículos, de los cuales sea propietario el demandado, o bien llevar también la información respecto de los inmuebles que se encuentran en el registro público de la propiedad a nombre del demandado, y se debe de llevar pues los datos de inscripción, folio y libro para que esos datos sean proporcionados al actuario y se anoten, se asienten en el acta de esta diligencia que se está desarrollando. Después de esto, ahora sí, ya una vez que se llevó a cabo el requerimiento y el embargo, y es aquí lo que diferencia al juicio ejecutivo mercantil del ordinario, porque volviendo a las etapas del ordinario, aquí nada más tenemos el auto de erradicación, por el cual se faculta al actuario de ir a emplazar al demandado, pero nada más. Aquí no hay embargo. Si se fijan, aquí están las etapas: hay una demanda, hay un auto de erradicación, hay un periodo probatorio, luego vienen los alegatos, que es donde cada una de las partes manifiesta cuáles son las causas por las que la sentencia les debe de ser favorable, marcando incluso a veces los errores de la contraria, lo que no logró acreditar, etcétera. Y es una etapa previa a la sentencia porque
es el derecho que tienen las partes en el juicio de hacerle ver al juez previo a que él decida por qué se debe de fallar a favor de uno o de otro. Y luego viene en el juicio ordinario la sentencia y finalmente la ejecución. Entonces, en un juicio ordinario requerimos una sentencia favorable, en el caso del actor, para proceder a la ejecución. Y ahí sí, por ejemplo, si estamos en derecho mercantil, fundamentalmente es el pago de una cantidad de dinero lo que se reclama. Bueno, entonces necesito en un juicio ordinario mercantil una sentencia que ya haya dicho que yo tenía la razón, se le dé en esa sentencia un tiempo al demandado para cumplir de manera voluntaria, y si no lo hace, entonces pasar a la última etapa del juicio, que es la ejecución, y ahora sí, ahí sí poder embargarte bienes suficientes para hacer valer lo que dice la sentencia, que ya tengo derecho, que fue lo que reclamé en la demanda. Pero fíjense la diferencia en el juicio ejecutivo mercantil. Tiene la garantía del embargo, porque los documentos que traen aparejada ejecución inclinan la balanza en favor del actor. Por eso son tan importantes los títulos de crédito, porque acuérdense que también la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el pago debe hacerse contra su entrega. Es decir, si yo estoy pagando un título de crédito, debo de exigir que se me entregue el mismo. Y si hay una persona que presenta una demanda y que exhibe como documento fundatorio el título de crédito, entonces hay una presunción muy fuerte a su favor, juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, pero que en un principio te favorece a ti, actor, de que si tú presentas en la demanda ese cheque, ese pagaré, es porque se presume, hay una presunción legal de que no se te ha pagado, y la carga de la prueba la tendrá el otro, porque tú ya agregaste una prueba fundamental, que es el documento. Claro que eso no te exime de que puedas presentar otras pruebas para reforzar esta que es fundamental, y eso no le quita tampoco su derecho al demandado de que pueda presentar las pruebas correspondientes para acreditar que ya hizo el pago o que hizo pagos parciales, etcétera. Pero ese embargo ya es una garantía de que esos bienes, en caso de que se llegue a una sentencia favorable, pues van a ser rematados, y con el producto, con el precio que se obtenga de la venta judicial, se va a pagar al actor. Ahí radica, y por eso se le llama ejecutivo, porque si se fijan, en un juicio ordinario, la ejecución solamente se puede hacer válida hasta el final. En un juicio ejecutivo, al momento de desarrollar la diligencia autorizada por el auto de exequendo, tenemos una fase que en juicios ordinarios podríamos iniciar hasta esta etapa. Entonces tenemos el embargo, y luego la tercera etapa que se desarrolla en la diligencia es, ahora sí, ya una vez que se le requirió del pago, que se le embargaron bienes suficientes, emplázalo. Es decir, entrégale las copias de traslado, la cédula del juez y además una copia del acta que se está levantando por parte del actuario, y dale un plazo de 8 días para que conteste la demanda. Y luego ya las etapas serían las mismas que en el juicio ordinario. Hay un periodo probatorio donde ambas partes tienen oportunidad de presentar las pruebas que a su derecho convenga. Viene la etapa de alegatos, que tiene la misma finalidad que ya mencionábamos, de realizar una serie de argumentos haciendo ver al juez por qué se debe de resolver en favor de una o de otra de las partes en el juicio. Y viene el fallo judicial, es decir, la sentencia. Si la sentencia es favorable al actor, como lo decíamos en el juicio ordinario, pues el juez le da ciertos días al demandado para que cumpla con la sentencia, y si no lo hace, entonces se abriría la etapa de ejecución. La ejecución nos sirve para hacer materializada lo que dice la sentencia. De nada nos sirve haber ganado un juicio y que tengamos ese documento que es la sentencia que lo acredita si el demandado continúa sin cumplir. Entonces está la ejecución para, por medio de la coacción que tienen
las normas jurídicas, por medio del uso de la fuerza pública, hacer cumplir esa sentencia, materializar lo que dice la sentencia. Y si estamos en una cuestión mercantil, fundamentalmente es cuestión económica, entonces ahora sí ya embargamos en la etapa inicial esos bienes, pero ahora vamos a presentar los avalúos correspondientes, que se evalúen esos bienes y que se saquen a remate, porque la parte demandada y ya sentenciada además sigue sin cumplir. Entonces esas son pues las fases distintas del juicio ejecutivo mercantil y del juicio ordinario que los hacen especiales.